Buenas noches, esto es La Parte y el Todo, estamos en vivo y en directo por la televisión pública pampeana para aportar al debate de los temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Hoy vamos a hablar de energía con el ministro de Energía de la provincia de La Pampa, Matías Toso, luego de los anuncios del gobierno nacional de que este verano va a haber cortes, y lo dicen un mes después de haber anulado las licitaciones por las cuales se incrementaba un 10% la potencia instalada del país. Cosas inexplicables. Vamos a hablar también con el presidente del radicalismo pampeano, el principal partido opositor, Federico Guidugli. Y vamos a hablar, como es costumbre, de educación. Para eso está aquí con nosotros Rosana Gugliara de UTELPA. Buenas noches, Rosana. Buenas noches. ¿Cómo Gracias estás? por venir de Pico al programa. La verdad que teníamos desde hacía un tiempo ganas de conversar con el gremio docente para saber cómo va la paritaria docente. Se abrió el lunes, se trataron algunos temas y el viernes se va a tratar lo que todos los docentes esperan, que es la pauta salarial. Sí, exactamente. El lunes pasado lo que tuvimos es una mesa de paritaria por condiciones laborales. Que a veces es un aspecto olvidado de la paritaria, ¿no? Que las urgencias económicas, que está bien, porque más en estas épocas son lo que más nos preocupa. Sí, siempre decimos pero hay un que aspecto laboral que tiene que entender la paritaria. ¿Qué se acordó allí? Cuando nosotros decimos que hablamos de trabajo docente, el trabajo docente implica cuáles son las condiciones laborales y salariales por las cuales transita nuestro puesto de trabajo. Lo que acordamos en la paritaria sectorial fue en un trabajo previo que se hizo en una comisión que se conformó por acuerdo paritario, avanzar en la discusión de mejorar el nomenclador básico de funciones de los cargos testigos del sistema educativo, como son los cargos de maestro de grado, maestro o maestra de sección de nivel inicial, los cargos de secretario y secretarias. O sea, ¿qué puntaje se le adjudican a esos? ¿El nomenclador sería eso? El nomenclador es la cantidad de puntos, o sea, en nuestro estatuto, en la 1124, en nuestra ley, cada puesto de trabajo, cada cargo o las horas cátedras tienen un valor en puntos, que es el valor del trabajo docente. Cuando se mejora... No tiene nada que ver con el puntaje docente, que es el que de alguna forma luego sirve para los cargos, ¿no? No, el puntaje docente en la carrera docente para acceder a los puestos de trabajo. Claro, eso es otra cosa. No. Estamos hablando de un puntaje que tiene que ver con la categoría de cada Tiene que ver con una cantidad de puntos que vale, por las cuales vale nuestro trabajo docente. Cada punto tiene un valor económico, que es el que se va modificando con los acuerdos salariales, y esa cantidad de puntos refiere a un cargo del sistema educativo. Hacía mucho tiempo que los cargos testigos no tenían una recomposición, una valoración del trabajo a partir de poder mejorar esos puntos. Bueno, se llegó en una mesa de discusión donde como UTELPA dijimos que debíamos valorarlo con una cantidad de puntos. Finalmente se acordó subir 10 puntos al cargo de maestro de grado o maestro de sección. ¿Eso significa en los hechos un aumento salarial por encima de la paritaria? Si un docente tiene 140 puntos y cobraba 140 pesos, sí. Si se aumenta a 160, aún por encima del acuerdo salarial, ya tiene un aumento en su nomenclador. Tiene un aumento que tiene que ver con dinero, con salario, pero va más allá de eso. Porque es revalorizar o poner en valor el trabajo, porque eso bonifica para la antigüedad, bonifica para la jubilación, mejora el salario del resto, porque se mejora el acuerdo paritario 18, que es el de material didáctico, porque ese acuerdo dice que es el 75% del cargo testigo del básico, que es el cargo de maestro de grado, o sea que para todos y todas dentro de la estructura del sistema educativo es una mejora. Bonifica, entonces, decíamos, para la jubilación, no es lo mismo jubilarte con 130 puntos que con 140,
porque tiene que ver con los básicos. Si la escuela está cobra un proporcional por zona, un porcentaje por zona ¿Cuál también. es el puntaje máximo? ¿Un director de escuela? Tenés el director, tenés el coordinador. ¿Cuál es el máximo puntaje con el que se puede jubilar un docente? Con el cargo de coordinador de... ¿Y cuántos puntos son hoy? Son Si 300, algo de 360. Y la mayoría se jubila como Y docente de grado. El maestro de grado se jubila con 130 horas, pero con mejora en esta progresión del acuerdo se jubila con 140 con 18. El secretario se va a jubilar una vez que ¿Los docentes lleguemos. valoran eso en general? Nosotros hicimos... Porque urgidos tanto por la cuestión salarial, a veces la discusión por los temas laborales suele ser tomado como que es algo que no es tan importante en estos momentos en los que las estrecheces económicas urgen a todos. La mejora del nomenclador básico de funciones es un reclamo histórico de la docencia. ¿Cuánto hacía que no se tocaba? 12 Rosana? años. 12 años. O sea, 12 con Oscar años. Mario Jorge la última vez. Sí, nosotros tenía un valor de 100 puntos antes del 2005, cuando no había paritaria. Luego, a partir de la paritaria provincial y a partir de acuerdos paritarios se fueron mejorando y finalmente se llegó a 130,18 porque se pasó un concepto que era una suma no bonificable ni remunerativa, fue pasando al básico en puntos y se llegó a los 130,18. Luego hubieron varios intentos de negociación, pero no arribamos a acuerdo, y esta propuesta finalmente se llega a un acuerdo porque también participó AMET, que es el otro sindicato con participación en la paritaria, porque los cargos MEP Son los de las escuelas técnicos, técnicas claro. también se mejoró de alguna manera ese nomenclador. Nosotros hicimos siempre periódicamente, de hecho hoy estuvimos recorriendo todas las escuelas de Catriló, desde la mañana temprano hasta hace un ratito, y visitamos todas las escuelas, y lo mismo hicimos en casi todas las seccionales los días anteriores y meses anteriores, poniendo en discusión esto, explicando qué significa mejorar un nomenclador básico de funciones, explicando por qué es importante que la estructura o que la base del sistema mejore, porque comienza a mejorar todo en la base de la estructura del sistema educativo, de los cargos y de las horas, y tuvimos una muy buena recepción por parte de las y de los docentes. Hay un gran recambio generacional, hay mucha gente joven que está ingresando a la docencia, entonces decimos, bueno, también hacemos docencia, ¿no? Explicamos, historizamos. Porque por ahí no conocen al detalle aún su propio esquema de porque ponemos en valor laboral. Poder contar qué es qué es nuestro estatuto, qué es nuestra ley, cómo se fue mejorando a partir de la paritaria provincial, a partir de la paritaria nacional docente y a partir que hoy por hoy está cerrada porque el gobierno nacional otra vez la canceló, como nos pasó en la época de Macri. ¿Por qué ponemos en valor que la paritaria provincial nunca se cerró, siempre estuvo abierta y ahí hemos avanzado? Y el tema del FONID, Rosana. El tema del FONID es parte porque, digamos, sí. Yo veo a veces algunos reclamos gremiales opositores a UTELPA que parece que están muy preocupados, y está bien que lo estén, por cuestiones provinciales, pero omiten que el mazazo más grande que se le ha dado a la docencia ha sido la eliminación del FONID. Y yo creo que a veces ese tipo de cosas, inclusive ganancias, ¿no?, que se ha reimpuesto y en los cargos más altos de la docencia se está pagando. A ver, el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, es ¿qué porcentaje era en un sueldo medio? Actualizado, un cargo actualizado a este momento serían casi 90.000 pesos por cargo, que no estamos cobrando. Quien tiene un doble cargo o las 30 horas cátedras son... O sea, más o menos 1 millón y monedas anuales. Claro. Pero no solamente el foro, o sea, es una lucha nacional que llevamos adelante por CETERA. El 2 de octubre hay un paro nacional junto con las universidades y es parte el tema del FONID. Sí, porque el desfinanciamiento educativo es una constante en este gobierno, ¿no? Universitario, técnico.
es un desfinanciamiento nunca visto, porque es parte de un proyecto Por eso digo que cancela la educación que a veces pública, veo docentes, ¿no? que están más preocupados en pequeñas internas, que no digo que no tengan su sentido, pero digo, hoy hay un enemigo superior a cualquier tipo de rencilla interna que tenga un gremio. Hoy el enemigo superior es un gobierno nacional que quiere arrasar con la tradición de la educación pública argentina, y La Pampa estamos ahí, ¿no? Seguramente. Hay cuestiones que preocupan, que es el tema del FONID, que es el tema de ganancias. La CETERA interpuso un recurso de amparo y un tribunal a nivel federal dio lugar. Nosotros estamos cubiertos por un Hoy están amparo. amparados los docentes Hoy pampeanos. los docentes pampeanos y los jubilados y jubiladas también están amparados por docentes, por fallo de no innovar. ¿Cuántos docentes pampeanos en actividad o jubilados estaban pagando ganancias? ¿Tienen ese dato? Y aproximadamente son miles, ¿no?, de docentes que entre jubilados y docentes en actividad que pagábamos ganancias y que ahora cada vez iba a sumar más porque los pisos iban a ser cada vez congelados, ¿no? Exactamente. Y la inflación, sí. Pero más allá de eso, el profundo desfinanciamiento que sufren las provincias no solamente tiene que ver con esto, tiene que ver con la total desinversión que para la educación, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con la infraestructura, la con las eliminación obras. De la formación docente nacional, una de las cosas que se acordó en paritaria, ¿no? Ahora, el gobierno provincial se va a hacer cargo de la formación docente gratuita. Sí, el otro acuerdo paritario que firmamos es la valoración de formación docente por fuera del tope de puntaje que establece el estatuto y que el gobierno provincial se hace cargo de la formación de un plan provincial de formación gratuita y en servicio, porque un aspecto oculto por allí de la formación docente, tanto primario, secundario como universitario, es el costo que suele tener para los docentes capacitarse y poder ir, digamos, aumentando su puntaje para tener mejores oportunidades laborales, ¿no? Sí, por supuesto, el Estado tiene la obligación, un Estado presente tiene la obligación de formar a las y los docentes, y en este proyecto proyecto de país donde el mercado es el centro, la mercantilización y la privatización, pero en este caso la mercantilización de la formación docente es una constante. Aparecen fundaciones, ONG, que ofrecen todo tipo de formación. Bueno, en este caso el Estado, garante de la formación, va a ofrecerla a los docentes, y que eso también es cuidar el salario, porque la gente no tiene por qué pagar para formarse. Rosana, nos quedan 3 minutos y quiero sacarte un poco de lo que en general hablamos con UTELPA cada vez que tenemos una entrevista, porque hay algo que no está en debate, y es, merced a las políticas públicas, se ha logrado reducir la natalidad, y en La Pampa es una de las provincias que se ha reducido, en un porcentaje que, si mal no recuerdo, es cercano al 30%. Hace poco tuve ocasión de hablar con un educador que me decía, esto va a tener un fuerte impacto en la educación, porque en pocos años va a haber un 30% menos de matrícula en las escuelas. Esto está en análisis en el sistema educativo, porque, digamos, mi amigo plantea que hay 2 escenarios. Uno es que se achique el mercado de la educación, y otra es que se aproveche esto para que con el mismo sistema educativo haya aulas que en vez de 30 haya 20 alumnos. ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Esto lo analizan o es algo que todavía, digamos, no forma parte del debate y la prioridad? Sí, en realidad el crecimiento de la población, vemos, son estadísticas la curva se está achatando cada vez más, palpables. Pero en realidad, cuando nosotros decimos escuela pública de calidad para niños, niñas y adolescentes, tiene que ver con esto, ¿no? Con ofrecer las mejores posibilidades a todos y a cada uno de las y de los niños, niñas y adolescentes. En las aulas
esto que vos decís de la cantidad de estudiantes por aula, los recursos, o sea, los perfiles docentes que tiene que haber en las escuelas de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Y también a veces decimos, puede ocurrir que haya aulas que tienen poca matrícula o escuelas, pero que se necesita mucha atención por la vulnerabilidad, por el acompañamiento a las trayectorias escolares, por la presencia de una escuela que sostenga esas trayectorias. Pero ya vimos un modelo parecido a este hace unas décadas, donde, por ejemplo, ante el despoblamiento del sector rural, se cerraron todas las escuelas o casi todas las escuelas rurales en La Pampa. Digamos, precisamente por el corrimiento demográfico. Hay una parte de la mirada política de derecha en la Argentina que piensa que la educación es un gasto y que es una oportunidad. Si baja la natalidad, es una oportunidad de bajar el gasto educativo. Nosotros discutimos siempre, donde haya un alumno tiene que haber una escuela, aunque sea un alumno. Y creo que esa es una política pública que es muy valorable y que tiene que ver con eso, ¿no? Porque hay que garantizar la educación, y si hay un alumno tiene que haber una escuela. Es cierto que, bueno, que en los lugares donde hay corrimiento poblacional, donde no hay gente, no hay habitantes, no hay personas, pero bueno, de todas maneras... Si no hay demanda, no hay oferta. De todas maneras, lo importante, creemos, es defender todos los espacios y todas las escuelas para garantizar una educación de calidad y que sea equitativa y que sea justa, con justicia social, como decimos, ¿no? Rosana Bugliara, muchas gracias. A ustedes, como siempre. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Oportunidades, igual calidad de vida e igual tecnología. El desaguadero salado Chadilebú Curacó es una cuenca que recibe los aportes de los principales ríos de San Juan y Mendoza. Desde el ingreso a La Pampa forma un laberinto de bañados, lagunas y brazos menores. Pasa frente a la Reforma como río Chadilebú y descarga en las lagunas Dulce y Urrelauquen. Luego recibe el nombre de Curacó, que pasa frente a Puelches y atraviesa la laguna La Marga y el bañado del Curacó, confluyendo con el río Colorado. Como provincia de La Pampa, sostenemos la imperiosa necesidad de la formación de un comité de cuenca, porque tenemos el derecho a decidir qué es lo que se hace con el agua, qué usos se contemplan y definir su orden de prioridad. Las y los pampeanos sabemos del compromiso que genera la lucha por recuperar lo que nos pertenece. Nuestra historia nos marca el camino hacia la soberanía hídrica. Un mundo de película. Tuve una visión del pasado. Tendrás que hacer por mí lo que alguna vez yo hice por ti. Búscame, convénceme de todo esto. Tendremos que hacerlo juntos. ¿Y dónde te encontraré? En un camino diferente, un camino oscuro. Dirígeme. Guíame. Sé paciente conmigo. La paciencia no es mi fuerte. Este sábado a las 21, X-Men, Días del Futuro Pasado, por la televisión pública pampeana, un canal donde mirarnos. Yo quise enamorarme nuevamente
Mírame, dime lo que está pasando. Todos los sábados a las 16, Canto y Danza Argentina, con José Calvo, por la televisión pública pampeana, un canal donde mirarnos. Yo vengo desde La Pampa y aquí mi estampa se alegra. Seguimos en vivo por la televisión pública pampeana, seguimos en la parte y el todo. Estamos ahora con el ministro de Energía, Matías Toso. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Leonardo. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir y por hablar de este tema que nos ha dejado a todos con los pelos de punta. El gobierno nacional, unas semanas después de haber anulado una licitación convocada por el gobierno anterior para aumentar en un 10% la generación eléctrica del país, dice que va a haber cortes en el verano porque no va a haber energía para todos. ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué es lo que va a pasar en La Pampa? ¿Cuál es la consecuencia de esta anulación? ¿Nos alcanza a los pampeanos esto? Bueno, sí, difícil prepararse con tan poca antelación, ¿no? Porque, contrariamente a lo que se dice en los últimos comunicados, de que se está trabajando en un plan de contingencias, salieron a decirlo luego de la brutalidad del anuncio de Francos, ¿no? Salieron a tratar de suavizar porque se ve que los focus group le han dado mal respecto a, como a la cena del asado de Olivos, festejando haber traicionado a los jubilados. Absolutamente. Anunciar cortes rotativos, como lo hizo el jefe de gabinete en su momento, a pocos meses de haber anulado una licitación. Que fue en julio que la anulan, ¿no? La licitación se anula en julio, exacto. ¿Nos alcanzó a los pampeanos eso? Sí, nosotros teníamos una oferta en el nodo General Pico, que es uno de los nodos que Camesa había determinado como críticos, susceptibles de tener problemas en épocas de alta demanda y que este tipo de centrales térmicas de mayor eficiencia... ¿De gas o de gasoil? Gas. En Pico estaba previsto para gas. ¿Gas natural? ¿Y alcanza el abastecimiento de gas pampeano para esa turbina? Porque debe ser una turbina que debe consumir mucho, ¿no? Sí, no, bueno, hay algunas obras que se hacen de ¿Y que para horas pico era esa central? Para horas pico. Son centrales que quedan a despacho, a pedido de Camesa, cuando considere que el sistema lo necesita. O sea, a las 7 de la tarde, o a las 6 de la tarde, o a las siestas, si hace mucho calor. Siesta, sí. Acá en La Pampa, el estudio que nosotros tenemos es que los problemas críticos los tenemos unos 20 días al año, entre las 2 y las 6 de la tarde. Cuando la gente se va a dormir y prende los aire acondicionados. Sí. ¿Y esto era una turbina de cuánto, de qué potencia? Era una potencia de 50 megavatios. 50 megavatios. 50 megavatios de potencia. Que alcanzaba para compensar lo que le faltaba de pico a pico. Sí, vale la redundancia. Sí. Aportaba algo importante, no solamente pensando en el déficit o en un punto crítico, sino también en el desarrollo, porque acá también de lo que estamos hablando es de que sin energía no hay crecimiento, no hay desarrollo, y no se trata solamente de cubrir los puntos críticos en un esquema de planificación. Hoy lamentablemente estamos asistiendo a un esquema de falta de planificación, donde estamos tratando de ver cómo se solucionan problemas agravados o generados por la actual gestión energética nacional, que en preocuparnos en crecer o en cómo mejorar nuestro sistema. ¿El parque fotovoltaico de Pico cuánto aportaría? El parque de Pico está planteado con 50 megavatios de potencia también. Ajá. Son un poco más de 100 hectáreas que van a tener. El tema del parque fotovoltaico que no se puede encender en cualquier momento, ¿no? De noche no funciona. De noche no funciona, pero sí funciona la siesta. Cuando lo necesita el ADN de la demanda de La Pampa. O sea que los parques fotovoltaicos, me equivoco si digo que los parques fotovoltaicos de La Pampa van a contribuir a que esos picos de demanda veraniega de la siesta, que es el momento de máxima radiación, sean de alguna forma conjurados. Sí, exactamente. Y además otra cosa interesante, es la energía más cara. Si nosotros tenemos que ir a buscar al mercado mayorista a la siesta de energía, es mucho más cara que si la generamos acá. O sea, a nivel mayorista la energía tiene precio de acuerdo a la hora. Exactamente. Y a nivel, o sea, porque la gente paga lo mismo. La gente paga lo mismo. En Europa no es así. En Europa Pampa,
Cuando decimos la gente nos referimos a las familias. Domicilios, ¿no? claro. Porque las empresas y las pymes tienen pico, resto y valle, hay diferentes horarios del día donde hay diferentes precios. Claro, los grandes consumos sí están sujetos a la hora del día. Exactamente. Pero la energía renovable, generalmente los proyectos de energía renovable que trabajamos en La Pampa, concretamente los fotovoltaicos, tienen un precio fijo que está dado por lo que implica el costo de operación de la central más el costo de recupero de la inversión. Claro, y ese costo no varía. La amortización, claro, es fijo. Entonces, eso mejora muchísimo los números de la provincia de La Pampa, que está muy caracterizada por tener una demanda preponderantemente domiciliaria, muchas familias, muchos domicilios, que en verano, en cuestión de refrigerarse, la demanda casi se triplica. Claro, habría que ver este año con los precios que tiene hoy la energía, ¿no? Bueno, porque uno ve que de pagar 7.000 pesos el año pasado una familia tipo 7, 11.000 pesos y están pagando 60, 70, 100, 140. Bueno, pero es posible que eso sea una limitante al consumo. Ahí tenemos otro tema interesante. La última vez que vine charlamos del gasoducto Néstor Kirchner y cómo eso iba a impactar en los precios de la energía eléctrica porque la generación se iba a hacer con gas de vaca muerta y no con gas importado. Pues ese gasoducto, creo que cuando hablamos estaba a punto de ponerse en operación, no estaba terminado. Luego se puso en operación y se redujo, gracias a ese gasoducto, $10 el precio de la generación de energía en Argentina. Sin embargo, estamos hablando, como para que tengas una idea, en agosto del año 2023, el precio monómico de la energía eléctrica era de $68 con gasoducto. En agosto de 2024 fue de 91. O sea que la inversión del Estado la está capitalizando no el Estado, sino digamos los generadores y distribuidores, que son privados. Esa es una lectura y es un registro. El otro registro es, pese a que el Estado hizo una obra para achicar el precio de la energía, las malas decisiones que vinieron después, que ahora charlamos de cuáles son, aumentaron de menos de 70 a 91 en dólares la energía para todos los argentinos. ¿Cuáles son las malas decisiones? Nos quedamos sin gas en el invierno. Recordás que pasó que empezó a haber una restricción al GNC, hubo que importar de apuro buques, pedirle ayuda a Brasil. Esos buques... hubo que pedirle perdón a Lula por todas las pavadas que había dicho nuestro presidente de Lula, ¿no? Claro, pero pedimos perdón pagando 3 veces más el costo de gas. Todo eso va a la factura. No es gratis ofender a todo el mundo. No, claro, todo tiene su precio. Esa fue una de las malas decisiones que nos llevó a pagar el precio que pagamos. La otra mala decisión fue haber demorado las obras de reversión del gasoducto norte, que después se retomaron, pero tarde. Y ahora tenemos esta última, que es esto de haber dado de baja las licitaciones de generación térmica. ¿Cuál es la justificación, Matías? Porque no veo que haya habido una explicación. Vimos la noticia en julio, a todos nos pareció una barbaridad, pero ¿eso tiene que ver con el déficit cero o qué? Porque son 4.000 millones de dólares de inversión para aumentar 3.000 megavatios, que es el 10% de la demanda pico de la Argentina, pero 4.000 millones de dólares que se pagan en un año y medio, porque es lo que no vamos a tener que importar de Brasil, de Paraguay, que siempre tiene energía de sobra, porque Itaipú prácticamente es toda la energía de Paraguay, ¿no? Exacto. Y no sé si viene, creo que viene energía también de Chile, ¿no? Sí, ahora el swap se está pensando con Paraguay y se está pensando también en importar energía, pero el problema está que esa energía que importemos, sumada al plan de contingencias que está lanzando ahora el Estado Nacional, que implica poner a funcionar máquinas de bajísima eficiencia, de muy alto costo, con combustibles va a encarecer aún más la tarifa eléctrica. Claro, exactamente. Ahora, parece... El argumento al cual uno accede, tenés el argumento que trasciende periodísticamente y el argumento que está formalmente plasmado en la resolución 151, que es la que anula todos estos contratos, ¿no? El primer registro o la versión dada hacia el periodismo fue que esa licitación se había adjudicado en noviembre de 2023, a pocos meses, claro, en septiembre se lanzó, entre octubre y noviembre se adjudicó, o sea, se adjudicaron esos 3.000 megas, y el argumento fue, esto se firmó, se adjudicó
muy poco antes de terminar el mandato, por ende entran en un periodo de sospecha y cuanto menos tenemos que revisar todos los contratos. Eso en un principio parecía lógico y dijeron, bueno, suspendemos la adjudicación, pero el procedimiento estaba vivo. Y luego en julio, cuando ya aparece la resolución donde dice se dan de baja completamente estos contratos, dice vamos a buscar otras maneras más eficientes para el corto, mediano y largo plazo para abastecer energía, porque estos contratos no están de acuerdo ni en el orden de lo que eran centrales térmicas, si mal no recuerdo, ¿no? Eran centrales térmicas, y básicamente a diésel, a motores y turbinas, y también había... Combustible que la Argentina tiene de sobra, ¿no? Sí, porque claro. es gas que tenemos con Vaca Muerta y podemos exportar. Es que era una licitación que estaba encadenada a una planificación energética. El gasoducto Néstor Kirchner, la reversión del gasoducto norte y generación térmica distribuida en distintos puntos del país, estratégicamente para no quedarte sin potencia. Había una planificación. Te podía gustar, no te podía gustar, podía hacerse mejor, peor. Hay un montón de debates que es sano que demos. Lo que en términos de construcción de un sistema energético fuerte, tanto para la calidad de vida de las familias como para el sector productivo, la idea de dar de baja todo y después vemos qué hacemos es justamente lo que nos lleva al lugar en el que estamos. Probablemente no tengamos energía en el verano, probablemente tengamos cortes y la energía va a ser cara, eso es una certeza. Uh-huh. ¿Y a La Pampa qué le va a pasar, Matías? ¿Qué tenemos que esperar? Bueno, vamos a tener los cortes rotativos nacionales, nos van a afectar. El plan de autoabastecimiento en 2 décadas va a poder morigerar eso. Estas plantas fotovoltaicas de alguna forma van a morigerar, o directamente estamos atados a estas imprevisiones nacionales. Ayuda, toda ayuda, pero si el Estado Nacional restringe la oferta, evidentemente vamos a... ¿Cuánto cuesta instalar esa turbina que el Gobierno Nacional desactivó para Pico? ¿Cuál era el presupuesto de esa planta generadora? Mira, no de tengo en 50 fino, megavatios? pero aproximadamente estamos hablando de unos 45 millones de dólares. Es mucha plata. Aproximadamente. Porque entre obra de gas y... En el plan de autoabastecimiento provincial está previsto que haya alguna forma de... La Pampa produce gas, ¿no? Sí, claro. Alguna forma de tener, digamos, un par de turbinas de esas para poder... mientras se haga toda la infraestructura de fotovoltaica, solar, tener alguna forma de generación térmica. Sí, la planificación está. Nosotros hace algunos meses presentamos públicamente lo que es el proyecto del Polo de Desarrollo Productivo y Energético de General Pico, donde van a estar esas más de 100 hectáreas de paneles fotovoltaicos que hablábamos recién. Va a haber un parque de actividades económicas. De 50 megavatios de paneles, sí. De paneles. Va a estar el parque de actividades económicas y hay también destinado ya un predio donde está la estación reductora de gas para poner una turbina térmica eventualmente en el futuro, que aporte también... ¿Y eso no se puede apurar? ¿No está planificado apurarlo? Porque claro, 45 millones de dólares no salen de la tierra, ¿no? La planificación, por como viene nuestro sistema, es primero el parque fotovoltaico, que es el que nos atempere los picos de consumo en verano, en las épocas, en las estivales, y luego, cuando ya el parque de General Pico empiece a tener industrias, y ya tengamos un requerimiento de demanda más firme. O sea, pero eso es mediano plazo, ¿no? Mediano plazo. Sí. ¿Qué papel puede cumplir, está en pañales, pero qué papel puede cumplir ante estas situaciones de crisis en el abastecimiento la generación distribuida? O sea, que hogares o personas o pequeñas empresas tengan paneles o, no sé, molinos, y que puedan inyectar lo que no consumen a la red. Sí, ayuda mucho. No solamente hoy lo que inyectan. ¿Cuántos son? 100 y algo, ¿no? Los que están, los generadores. Sí, tenemos 54 usuarios generadores ya registrados con trámite completo y tenemos otros 50. ¿Y qué potencia más o menos en los momentos pico están entregando? No es una potencia significativa. Pero es 1 megavatio, 2 megavatios. No, estamos un poco por abajo de 1 mega. Ajá. Sí. O sea que está en pañales. Es muy incipiente, hace apenas 2 años, casi 3, que empezamos con esto, y nos tocó una época muy mala desde el punto de vista de lo que fue la relación del tipo de cambio y la importación de este tipo de tecnologías. Todo hay que importarlo.
¿Cuánto le cuesta a una familia que vive en un lugar donde tenga sol en todo el techo, cubrir de paneles solares el techo y disminuir su boleta de luz y a su vez entregar la generación? ¿Qué es lo que le cuesta hoy a una familia? ¿Es prohibitivo? Y depende cuál sea el objetivo, ¿no? Pero sí, se puede pensar en dolarizado aproximadamente eso, para proponerse atemperar las facturas de los meses más caros, que son claro, porque en el verano. Todo lo que entrega el sistema, sus paneles solares, se le resta luego a la factura de luz. Sí, pero más importante es lo que autoconsumís, claro, lo que ahorrás. Lo que omite de pedirle al sistema. Exactamente, y eso incluso es mejor para el sistema, que vos liberaste carga en los momentos que el sistema más lo necesitaba, que es cuando hay mucho sol. Entonces, un poco lo que se busca con la cuestión de la gestión de demanda, probablemente esta medida del gobierno nacional para tratar de evitar cortes va a ir por ahí, para decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que algunos usuarios que estén en condiciones de devolverle carga al sistema, de ahorrar, de no consumir o de consumir hasta cierto tope, los remuneramos de alguna manera para que la energía que ellos no consumen esté en el sistema y no lleguemos al colapso? 2 minutos nos quedan, pero me gustaría preguntarte cómo está La Pampa en la producción de petróleo y gas. ¿Aumenta, disminuye? ¿Tenemos áreas que van a entrar en explotación? O sea, ¿tenemos un futuro de aumento, un futuro de amesetamiento? Bueno, primero te cuento cómo está el país, porque no escapamos a lo que está sucediendo hoy en Argentina. Vaca Muerta ya hoy produce la mayoría del petróleo y la mayoría del gas de la Argentina. Es decir, la explotación no convencional ha ido subiendo. Que es mucho más cara, ¿no?, que la tradicional. Es más cara de producir. Ya no. Ya no. Ya no. No solo que no es más cara, sino que además tiene muchísimo menos riesgo geológico. Hoy la explotación de Vaca Muerta es una cuestión más ingenieril que geológica. Es cuestión de repetir. Es una tecnología muy compleja para sacar petróleo de roca, ¿no? Claro, hay que pero una vez que ya se encontró la roca, hay que romper esa roca y chupar. No es simplemente largar un caño y chupar. No, pero es repetir el mismo proceso muchas veces prácticamente sin riesgo. Es una acción más mecánica que la acción que tenemos en las cuencas convencionales como en La Pampa, donde tenés que ir a buscar muy finamente y con mucho trabajo geológico dónde está la lenteja que te puede dar un horizonte de producción. Entonces, ¿qué es lo la que lenteja sería el lago de petróleo que habría bajo tierra, ¿no? Claro, está la idea como que el petróleo viaja en ríos, claro, o hasta en estanques, en realidad son rocas con sedimentos muy pequeños que hay que fracturarlos para hacerlos drenar y extraer así el petróleo. Cuando hablamos de lenteja hablamos que en el borde de Cuenca, como estamos en la provincia de La Pampa, aparece un reservorio, después desaparece, después aparece un poco algunos kilómetros. Claro. Es un trabajo de la exploración es muy cara. Precisión, claro, de mucha precisión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en Argentina? Todas las cuencas convencionales, de explotación convencional, están en declino. Entre ellos nosotros. Entre ellos La Pampa. Ajá. La Pampa. Y eso en regalías, o sea, en plata también significa. Declina la cantidad, declina la regalía. ¿Y en cuánto está bajando? ¿Qué estimación tiene? ¿En porcentaje o en.? No, en porcentaje todos los yacimientos declinan de manera distinta, ¿no es cierto? En lo que es la regla general, un yacimiento. ¿Y esto ya no hay posibilidades a futuro de remontarlo o va a encontrar un punto en el que ya no va a bajar? No, se vienen haciendo. No es el fin del ciclo del petróleo en La Pampa, quiero decir. No, no es el fin del ciclo, pero probablemente si no tenemos un descubrimiento muy importante en los próximos años, los mejores años petroleros probablemente ya pasaron y lo que nos queda es volvernos muy eficientes en atemperar esa caída, la producción, con nuevas perforaciones y con métodos de recuperación asistida, para poder sostener en el tiempo la vida útil de los yacimientos y que nos permita hacer la transición energética y productiva que amerita toda actividad no renovable, ¿no? De recursos no renovables. Bueno, esperemos que encontremos ese yacimiento. Matías Toso, como siempre, gracias. Bueno, un gusto, muchas gracias, buenas noches. En unos minutos volvemos, va a estar el presidente de la Unión Cívica Radical de La Pampa.
Oktoberfest, 61 aniversario. Adquirí tu entrada en oktoberfestargentina.com.ar. El río Quinto nace en las sierras de San Luis y escurre con sentido noroeste-sureste, atravesando una serie de obras de regulación hasta ingresar en la provincia de Córdoba, conectando áreas lagunares a través de cauces naturales y canalizaciones artificiales. Al este de la Rudé, hace su ingreso en La Pampa, atravesando la Ruta Nacional 188, pasando a Buenos Aires mediante el Meridiano Quinto. El área que involucra a La Pampa es de baja magnitud, pero se trata de una porción con altos niveles productivos. La cantidad de agua que escurre es variable y depende de las lluvias. La Pampa ha sido la promotora de la conformación del Comité de Cuenca para un trabajo conjunto e integral. Los pampeanos y las pampeanas sabemos del compromiso que genera la lucha por lo que nos pertenece. Nuestra historia nos marca el camino hacia la soberanía hídrica. Hablemos de cómo hacer que tu diversión sea segura. Cuando te subas a tu bici, patineta o patines, acordate que el casco es tu mejor amigo. No salgas sin él. Móvete con estilo y seguridad. El casco es tu aliado. Úsalo siempre, sea cual sea tu movilidad. Acordate que el casco es un accesorio imprescindible. Porque tu seguridad es nuestra prioridad. El casco es tu aliado. Úsalo siempre. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Cocinando historias. Los jueves a las 22. Estamos en la televisión pública pampeana, un canal donde mirarnos. Hábitat Natural, los jueves a las 22:30. Estamos en la televisión pública pampeana, un canal donde mirarnos. Seguimos en vivo por la televisión pública pampeana en esta fría noche de septiembre. Estamos, tal como lo adelantamos, con Federico Guidugli, presidente del radicalismo pampeano. Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? La pregunta es, ¿cómo está el radicalismo hoy en La Pampa? El radicalismo en La Pampa O sea, está... yo me pongo contento cuando te veo a vos porque digo, sí, han hecho lo que en el peronismo se llama trasvasamiento generacional. En el radicalismo, sí, Alfonsín le había puesto un nombre, sí, que no recuerdo cuál era. Por eso se reunió de jóvenes Alfonsín, ¿no? Fue... Sí, a ver... Pero digamos, lo tuyo significa que hay una renovación. Yo, afuera del micrófono te dije, yo no estoy escuchando a Marino, ni a, bueno, Belón Garay tiene tu edad, ni no, a es Torroba. Más grande que yo tengo 34. Los estoy... Y digo, ¿será que hay una renovación generacional y de género? Porque por allí hay mujeres que están pidiendo pista en el radicalismo. Sí, sí, también. A ver, un poco cómo llega también mi nombre a estar dentro del candelero y cómo fue el proceso. Yo arranqué como presidente en diciembre del año pasado. Asumimos con la nueva comisión el 18 de diciembre. Pero bueno, previo a eso había también un grupo mayoritariamente de intendentes, pero también de dirigentes que bueno, habían pedido una renovación. Yo en ese momento era secretario de gobierno de la Municipalidad de General Hacha, trabajando con Abel Sabarot. Y bueno, surge esta posibilidad, obviamente que lo hablamos con parte del equipo, es un desafío importante, pero yo creo que se ha armado un buen equipo. Si bien el sistema del Comité de Provincia es bastante presidencialista,
intentamos siempre, digamos, sacar todas las decisiones, por lo menos por mayoría, ¿no? Y bueno, esto se ha visto en una participación importante, no solamente del Comité Provincia, sino de todas las organizaciones partidarias hoy están en movimiento, y tenemos un bloque de diputados con un movimiento más que interesante, seguramente te habrás dado cuenta a lo largo del año, y con gestiones locales que hasta el momento son muy buenas, ¿no? Teniendo en cuenta incluso bueno, esta cuestión nacional que, digamos, es transversal a todas las provincias, a todas las localidades, y los municipios no son ajenos, y así todo estamos teniendo muy buenas gestiones locales también. Hace un par de semanas estuvo Juan Carlos Paso, y yo lo interpreté como que fue una frase que aludió a que el radicalismo necesita recuperar su identidad. Dijo, no tenemos que ser la fotocopia de nadie, palabras más, palabras menos. No sé si lo escuchaste o lo leíste después. He hablado con él varias veces. Él planteó eso. Por las últimas gestiones nacionales sobre todo, y algunas alianzas, a veces el papel rector que el radicalismo ha tenido en la política argentina se diluye en otros partidos que tienen un programa alejado en lo histórico y en lo político. ¿Coincidís con Juan Carlos de que el radicalismo tiene que recuperar la identidad a través de...? Mira, yo creo que el radicalismo, no voy a dar no doy con vueltas. El radicalismo tuvo una participación secundaria en el gobierno de Macri, con una fuerte, si querés... digamos, Macri ganó por el radicalismo, ¿no? Además de eso, pero digo, nosotros tuvimos una fuerte injerencia en todo lo que fue el trabajo parlamentario. Eso es innegable, porque incluso Mario Negri era el presidente de todo el interbloque, ¿no? Era todo un mensaje. Pero no tuvo nuestro partido a nivel nacional una gran injerencia dentro de los ministerios y sobre todo de la política. Y eso creo que fue... digamos, por un lado decisión del PRO a nivel nacional, pero también porque el radicalismo no lo exigió, y no tuvimos en su momento dirigentes nacionales que exigieran no solamente espacios, sino también formar parte de las políticas públicas nacionales. Y creo que eso fue un error que el radicalismo tiene que tomar nota y tenerlo en cuenta para los procesos que se vienen. ¿Tomó nota de eso? Mirá, nosotros en el armado, en el último armado nacional, nosotros creo que tomamos nota, porque incluso tuvimos muchos más candidatos en el resto del país. Hoy nosotros gobernamos 5 provincias que antes no, retuvimos donde éramos gobierno, y además mantuvimos dentro de todo más o menos el tema de los diputados y los senadores nacionales. Hoy gobernamos más de 500 municipios en todo el país, y bueno... Digamos, yo creo que hay un crecimiento que cuando decís nosotros, decir el radicalismo, no Juntos por el Cambio. Estoy hablando ahora de radicalismo. De radicales. Solamente de la Unión Cívica No hablas Radical. De las provincias donde gobiernan Juntos, ni los municipios que están Juntos por el Cambio, sino no. donde hay un dirigente radical. Exactamente. Si vos, hoy es más, si vos unificás, digamos, y comparás, tenés 5 gobernadores que son del radicalismo y 5 del PRO. Y cada uno tiene también vices de, digamos, mezclado, ¿no? Digo, a modo de ejemplo, claro. Chubut, nosotros tenemos la vicegobernadora. Bueno, son esas cuestiones que a Juntos por el Cambio a nivel nacional nos hizo crecer, pero no nos alcanzó, evidentemente, y bueno, hoy gobierna otro signo político. Uh-huh. El radicalismo... digamos, tuvo ahí un fuerte debate entre los dialoguistas y el tándem Manes-Lustó. ¿Te parece que va a haber una síntesis entre ambas posiciones, o que va finalmente a imponerse una idea de que el radicalismo, como decía Paso, como hablamos recién, debe recuperar su identidad? Digamos, de alguna forma la recupera desde el momento que Colli, por ejemplo, está votando a favor del presupuesto educativo, contra el veto. Sí. Pero yo veo a algunos radicales que no están muy convencidos, sobre todo a nivel nacional. Estás hablando del radicalismo a nivel nacional. A nivel nacional, y digamos sus repercusiones en los dirigentes, en los legisladores nacionales pampeanos del radicalismo. Yo creo que el radicalismo está cometiendo un error a nivel nacional, por lo menos en ciertos diputados nacionales particularmente, porque cada uno piensa con su realidad provincial.
y creo que eso es un error. Nosotros tenemos que trabajar como bloque, más allá de las realidades. Le pasa al peronismo también, ahí lo tenés a Jalil y Jaldo. También apoyando a Milei para lograr cosas para su provincia. El peronismo incluso tiene funcionarios nacionales, o sea, forma parte del gobierno nacional, digamos, sin ir más lejos, Scioli es funcionario nacional. No ha sido expulsado del partido aún. No, son esas cuestiones que estamos viviendo también un proceso histórico que nunca se había vivido y que los partidos tradicionales como el peronismo, el radicalismo también, bueno, están sufriendo esa transversalidad. Pero más allá de eso y volviendo al tema que vos me estabas consultando, yo creo que la estrategia tiene que ser más homogénea, ¿no? Y no tan de, digamos, cada uno juega, si querés, para su propia provincia. Me parece que tiene que haber una mejor conducción en ese sentido. ¿Cómo ves el post? O sea, yo creo que Milei, después de la cena de Olivos, después de estas decisiones de ir contra el presupuesto educativo, a anticipar que va a vetar el presupuesto universitario, o sea, puntos que son fuertes en el peronismo, en el radicalismo, en el socialismo, sí. Después de este discurso de ayer ante la ONU, en la que la verdad que uno no sabe, yo creo que va a haber un post-mileísmo, no sé cómo llamarlo, un post-anarquismo libertario. ¿Te imaginás eso como la salida del 2001, un acuerdo Alfonsín-Duhalde, si es que hay correlatos de ambos dirigentes hoy, o cómo lo ves la salida? Mirá, yo creo que sería muy triste para el país salir hoy no se ve. No, a ver, pero digamos, hablar de un 2001 ahora no me parece correcto porque en el medio, más allá de la turbulencia política que puede haber, hay gente. El 2001 fue un momento histórico para el país muy, muy difícil, muy triste. Y más trágico, allá sí. Y más allá de quién gobernara o no, fue triste para el país. Entonces yo creo que llegar a ese punto sería triste porque en el medio hay mucha gente. Sí creo que este gobierno hasta ahora no tiene acciones que por lo menos beneficien de manera federal a las provincias, que tampoco beneficien a la clase media. Y hay un ataque permanente a todo lo que es el sistema universitario, educativo, bueno, también de los jubilados, político, ya sabemos. ¿No? Entonces, yo creo que en ese sentido nuestro partido tiene que dar mensajes claros. Por ejemplo, el 2 de octubre, el próximo miércoles, hay una marcha federal, nacional, claro. Exactamente, a favor de la universidad pública. Bueno, yo creo que mi partido tiene que estar encabezando en ese momento. No solamente en Buenos Aires, ¿no? Acá en la provincia de La Pampa también nosotros lo vamos a estar acompañando a la universidad en ese sentido. Y me parece que está bien la decisión de que la marcha se haga en Buenos Aires, se haga el Congreso. No se va a Casa Rosada. ¿Sabes por qué? Porque de última, en Casa Rosada se está haciendo lo que se dijo que se iba a hacer. Nosotros tenemos que pedirle a nuestros legisladores nacionales que vuelvan a votar lo que votaron. Eso también es un mensaje que le está dando la ciudadanía al Congreso. El Congreso tiene que volver a ratificar lo que ya votó. Y si se ratifica lo que ya se votó, se cumplimenta, digamos, por demasía el número de los 2/3. Yo creo que de tus palabras y de lo que el radicalismo en general ha estado planteando con respecto a esto es que hay límites que el sistema político tradicional de la Argentina, que ha defendido, como decimos, la educación pública, la participación del Estado, pero digamos, parece que no hay un límite para otras acciones que hace, como por ejemplo lo que decía recién Rosana Gugliara, de que se eliminó el FONID, se elimina la formación docente, se anulan licitaciones para la generación eléctrica. Digamos, no es necesario que el sistema político, consciente de que esto pone a la Argentina en un callejón, comience a marcarle, así como se le está marcando más allá de los partidos, límites en temas concretos, ¿no? Educación, universidad, jubilados. Se lo plantee también en otros aspectos que tienen que ver con la salida estratégica energética. Yo creo que el país, así como estaba, era inviable, ¿sí? Dicho esto, creo que hay cambios que son más permeables que otros, que eran necesarios, y otros que no. Y hay cuestiones que ahí sí me meto en la cuestión partidaria, que mi partido tiene que
acompañar sí o sí, porque lo que sucedió con estos 4 diputados nacionales que tuvimos, yo creo que fue un error, más allá de que también hubo de otros partidos, pero... Sí, hubo 3 peronistas de Jaldo, ¿no? Exactamente, digamos, pero digo, nosotros tenemos que estar donde tenemos que estar. Y me parece que, si bien el pragmatismo muchas veces es necesario para llegar al poder, nosotros tenemos que pensar en un programa de gobierno. Programa de gobierno que nosotros estamos trabajando y pensando para la provincia de La Pampa, y creo que el radicalismo a nivel nacional tiene que hacer lo mismo a nivel nacional. Entonces, ¿el pragmatismo es bueno hasta qué punto? O sea, nosotros, ahora, ¿qué tenemos que ver qué con me la pasa, libertad? Federico? Que yo veo los programas de los partidos y la mayoría de las veces sí. Me sucedió cuando por primera vez siendo estudiante de historia leí el programa de Avellaneda del radicalismo del año 45. Era peronismo radical. Y ahora veo los programas del peronismo, los que hacen sus equipos técnicos, veo el programa del radicalismo y lo que veo es que no hay diferencia. ¿Entre quién, perdóname? Los programas del peronismo y del radicalismo. Sí. Ambos apuestan con matices a más o menos lo mismo. A ver, históricamente, si nos volvemos, vos estás hablando, incluso nombraste el año 40 y... 45, sí, cuando 45, bueno, el radicalismo, digamos, el plan que cumplió Ilia. Hay muchas cuestiones que, digamos que históricamente con matices hemos defendido. Lo que sucede muchas veces también es que, sobre todo en los últimos años, ha habido un agrandamiento del Estado por demás. Ha habido muchos casos de corrupción también, que nosotros hemos denunciado incluso, y además... Digamos, ningún partido reivindica la corrupción, ¿no? Aunque algunos partidos tienen más problemas con ella. Pero algunos lo son, claro, exactamente. Y por otro lado también creemos necesario que, sobre todo que se intentó en el gobierno de Macri, puntualizar mucho en lo que tiene que ver con el tema productivo y no tanto de consumo, ¿no? Uh-huh. Son cuestiones que cada uno de los partidos tiene que dar el debate, pero bueno, estamos en una situación bastante compleja. Te hice una pregunta como para que me respondas por 1 hora y el tiempo se nos acaba de terminar. Yo, como siempre, Federico, te agradezco que vengas al programa a hablar de estos temas que nos interesan a todos los pampeanos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, así damos finalizado un nuevo programa de La Parte del Todo, el programa que intenta aportar al debate de los problemas y temas que nos interesan a los pampeanos, en directo por la televisión pública pampeana. Buenas noches.